impetuoso islandés me transportó fuera del alcance de las olas sobre una arena arturosa, donde me encontré al lado de mi tío. Después salió a las rocas sobre las cuales se estrellaba el oleaje furioso, con objeto de salvar algunos restos del naufragio. Yo no podía hablar, me encontraba rendido de emoción y de fatiga y tardé más de una hora en reponerme. Seguía cayendo un verdadero diluvio con esa redoblada violencia que anuncia el fin de las tempestades. Algunas rocas superpuestas nos brindaron un abrigo contra las cataratas al cielo. Hans preparó alimentos que yo no pude tocar y todos extenuados por 3 noches de insomnio nos entregamos a un dudoso sueño. Al día siguiente el tiempo era magnífico, el cielo y el mar se habían tranquilizado y toda la huella de tempestad había desaparecido. Al despertar, mi tío, que estaba radiante de júbilo, me saludó satisfecho. «¿Qué tal?», me dijo. «Hijo mío, ¿has descansado bien?». No hubiera dicho cualquiera que nos hallábamos en nuestra casita de la Königsstraße, que bajaba a almorzar tranquilamente y que mi matrimonio con la pobre Grauben se iba a verificar aquel día mismo. Por poco que la tempestad hubiese desviado la balsa hacia el este, habríamos pasado por debajo de Alemania, por debajo de mi querida ciudad de Hamburgo, por debajo de aquella calle donde habitaba la elegida de mi corazón. En este caso me habría separado de ella 40 leguas apenas, pero 40 leguas verticalmente juntadas a través de una mole de granito que era para franquearla tendría que recorrer más de 1000. Todas estas dolorosas reflexiones atravesaron rápidamente mi espíritu antes que respondiese a la pregunta de mi tío. «¿Cómo es eso?», repitió. «¿No me quieres decir cómo has pasado la noche?». «Muy bien», respondí. «Todavía me encuentro molido, pero eso no será nada». «Absolutamente nada, un poco de descanso, un poco de cansancio y nada más. Pero le cuento a usted muy alegre esta mañana, tío. Encantado, hijo mío, encantado de la vida. Por fin hemos llegado al término de nuestra expedición, no tan lejos, pero sí al término de este mar que nunca se acaba. Ahora vamos a viajar de nuevo por tierra y a hundirnos verdaderamente en las entrañas del globo». «Permítame usted una pregunta, tío». «Pregunto cuando quieras, Axel». «¿Y el regreso?». «Regreso, pero ¿piensas en volver cuando no hemos llegado?». «No, mi idea no es otra que preguntarle a usted cómo se efectuará». «Del modo más sencillo del mundo. Una vez llegamos al centro del esferoide y hallaremos otra nueva vía para volver a la superficie de la Tierra, o efectuaremos el viaje de regreso por el mismo camino que ahora vamos recorriendo. Supongo que no se cerrará detrás de nosotros». «Entonces será preciso poner en buen estado la balsa». «Por supuesto, pero nos alcanzarán los víveres para ver estos grandes proyectos realizados». «Ciertamente, Hans es un muchacho muy hábil y tengo la seguridad de que ha salvado la mayor parte de la carga. Vamos a cerciorarnos de ello». Salimos de aquella gruta abierta a todos los vientos. Abrigaba yo una esperanza que era al mismo tiempo un temor. Me parecía imposible que en el terrible choque de la balsa no se hubiera destrozado todo lo que conducía. No le engañaba, en efecto, al llegar a la playa vi a Hans en medio de una multitud de objetos perfectamente ordenados. Mi tío estrechándole la mano, impulsado por un vivo sentimiento de gratitud. Aquel hombre, cuya abnegación era en realidad sobrehumana, había estado trabajando mientras descansábamos nosotros y había logrado salvar los objetos más preciosos con grave riesgo de su vida. No quiere decir esto que no hubiésemos sufrido pérdidas bastante sensibles, nuestras armas, por ejemplo, pero en resumidas cuentas bien podríamos pasarnos sin ellas. En cambio, la provisión de pólvora se encontraba intacta después de haber estado a punto de explotar durante la tempestad. «Bueno», exclamó el profesor, «como nos hemos quedado sin fusiles tendremos que abstenernos de cazar». «Sí, pero ¿y los instrumentos?».
tiradas sobre la arena en perfecto estado de conservación. El mar las había respetado casi en su totalidad y entre galletas, carne salada, ginebra, pescados secos se podía calcular que teníamos aún víveres para unos 4 meses. 4 meses, exclamó el profesor. Tenemos tiempo para ir y volver, con lo que nos sobre pienso dar un espléndido banquete a todos mis colegas de Johannahead. Desde mucho tiempo atrás debía de estar acostumbrado al carácter de mi tío, y sin embargo aquel hombre siempre me causaba asombro. Ahora digo, vamos a reponer nuestras provisiones de agua de la lluvia que la tempestad ha vertido en todos estos recipientes de granito. Por consiguiente, tampoco tenemos que temer que la sed nos atormente. Por lo que respecta a la balsa, voy a recomendar a Hans que la repare lo mejor que se sea posible, aunque tengo para mí que no ha de servirnos más. Pues eso, exclamé. Es una idea que tengo, hijo mío. Se me antoja que no hemos de salir por donde entramos. Me miré con cierto recelo a mi tío, pensando si se habría vuelto loco, en cuando, bien pensado, quién sabe si decía una gran verdad sin saberlo. Vamos a almorzar, añadió. Seguí hasta mi pequeño promontorio, después que comunicó sus instrucciones al guía, y allí con carne seca, galletas y té confeccionamos un almuerzo excelente, uno de los mejores, he de decir la verdad, que he hecho en toda mi vida. La necesidad, el aire libre y la tranquilidad después de las agitaciones pasadas despertaron en mí un devorador apetito. Durante el almuerzo propuso mi tío que calculásemos el lugar en donde a la sazón nos hallábamos. Creo que no será fácil calcularlo, dije. Con toda exactitud no es fácil, respondió. Resulta hasta materialmente imposible, porque durante los 3 días que había durado la tempestad no he podido tomar nota de la velocidad ni del rumbo de la balsa, pero no obstante podemos calcular nuestra situación de un modo aproximado. En efecto, la última observación la hicimos en el islote de Heysel. En el islote de Axel, hijo mío, no renuncies al honor de haber dado tu nombre a la primera isla descubierta dentro del macizo terrestre. Bien, pues en el islote de Axel habíamos recorrido 270 leguas sobre la superficie del mar y nos encontrábamos a más de 600 leguas de Islandia. Partamos pues de este punto y contemos 4 días de borrasca, durante las cuales nuestra velocidad no ha debido de ser menor de 80 leguas cada 24 horas. Así lo creo. Tendríamos pues que añadir 300 leguas, de donde deducimos enseguida que el mar de Lidenbrock mide aproximadamente 600 leguas de una orilla a otra. Ya ves, Axel, que puede competir en extensión con el Mediterráneo. Ya lo creo, sobre todo si lo hemos atravesado en sentido transversal, lo cual es muy posible. Y lo más curioso es, añadí, que si nuestros cálculos son exactos, estamos en este momento debajo del Mediterráneo. ¿De veras?, dijo el profesor. Sí, sin duda, porque nos encontramos a 900 leguas de Reykjavik. He aquí un bonito viaje, hijo mío, pero no podemos afirmar que nos hallemos debajo del Mediterráneo y no de Turquía o del Atlántico, más que en el caso de que nuestro rumbo no haya sufrido alteración. No lo creo. El viento parecía constante y opino por lo tanto que esta costa debe de hallarse situada al sudeste del puerto de Grauben. De eso es fácil cerciorarse consultando la brújula. Vamos a verla enseguida. El profesor se dirigió hacia la roca donde la cual había Hans depositado todos los instrumentos. Estaba alegre y contento, se frotaba las manos y adoptaba posturas estudiadas. Parecía verdaderamente un niño. Le seguí con gran curiosidad de saber si me había equivocado en mis cálculos. Cuando llegó a la roca, mi tío tomó el compás, lo calculó horizontalmente, observó la aguja que después de haber oscilado se detuvo en
cerciorándome de que no había sufrido el menor desperfecto. En cualquier posición que se colocase la aguja volvía a tomar enseguida la inesperada dirección. Así pues, no había duda posible. Durante la tempestad se había rolado el viento sin que nos diéramos cuenta de ello y había empujado la balsa hacia la playa que mi tío creía haber dejado a su espalda. Pues nada, terminamos el capítulo 36. Continuamos en el capítulo 37. Imposible me sería describir la serie de sentimientos que agitaron al profesor Lidenbrock: la estupefacción primero, la incredulidad después y por último la cólera. Jamás había visto a un hombre tan chasqueado al principio, tan irritado después. La fatiga de la travesía, los peligros corridos en ella, todo resultaba inútil. Era preciso empezar de nuevo. Habíamos retrocedido un punto de partida, pero mi tío se sobrepuso enseguida. ¡Ah!, exclamó, con que la fatalidad me juega tales trastadas, con que los elementos conspiran contra mí, con que el aire, el fuego, el agua combinan sus esfuerzos para oponerse a mi paso. Pues bien, ya se verá de lo que mi voluntad es capaz. No cederé, no retrocederé una línea, y veremos quién puede más, si la naturaleza o el hombre. De pie sobre la roca, amenazador, colérico, Otto Lidenbrock amenazaba. A semejanza del indomable Al-Haqq, parecía desafiar a los dioses, mas yo creí oportuno intervenir y refrenar aquel ardor insensato. Escúcheme, señor, usted, tío, le dije con voz enérgica. Existe en la tierra un límite para todas las ambiciones y no se debe de luchar en contra de lo imposible. No estamos bien preparados para un viaje por mar. 500 leguas no se recorren fácilmente sobre una balsa con una manta por vela y mi débil bastón por mástil, teniendo que luchar contra los vientos desencadenados. No podemos gobernar nuestra balsa, somos juguetes de la tempestad, y solo se le puede ocurrir a unos locos al intentar por segunda vez esta travesía imposible. Por espacio de 10 minutos puede desarrollar esta serie de razonamientos, todos ellos refutables, sin ser interrumpido, pero esto se debió a que, absorbido por otras ideas, no oyó mi tío ni una palabra de mis argumentación. A la balsa, exclamó de improviso, y esta fue la única respuesta que obtuve. Por más que supliqué y me exasperé, me estrellé contra su voluntad, más firme que el granito. Hans acababa entonces de reparar la balsa. Parecía enteramente que este extraño individuo adivinaba los pensamientos de mi tío. Con algunos pocos trozos de subtarbandur había consolidado el artefacto, el cual ostentaba ya una vela con cuyos flotantes pliegues jugueteaba la brisa. Dijo el profesor algunas palabras al guía y este comenzó enseguida a embarcar las impedimentas y a depositarlo todo para la partida. La atmósfera se hallaba despejada y el viento se sostenía del noroeste. ¿Qué podría yo hacer? Luchar solo contra dos. Si al menos Hans se hubiese puesto de mi parte, pero no. Parecía que si el islandés se hubiese despojado de todo rasgo de voluntad personal y hecho voto de consagración a mi tío, nada podía obtener de un servidor tan adicto a su amo. Era preciso seguirle. Me disponía ya a ocupar en la balsa mi sitio acostumbrado cuando me detuvo el profesor con la mano. No partiremos hasta mañana, me dijo. Yo adopté la actitud de indiferencia del hombre que se resignó a todo. No debo olvidar nada, añadió, y puesto que le faltaba, que la fatalidad me ha empujado a esta parte de la costa, no la abandonaré sin haberla reconocido. Para que se comprenda esta observación, será bueno advertir que habíamos vuelto a las costas septentrionales, pero no al mismo lugar de nuestra primera partida, puesto Puerto Graugen debía estar situado más al oeste. Nada más razonable, por tanto, que examinar con cuidado los alrededores de aquel nuevo punto de
frecuencia a 15 pies que habían pertenecido a las gigantescas cliptodonios del periodo pliocénico, de los que la moderna tortuga es solo una pequeña reducción. El suelo se hallaba sembrado además de una gran cantidad de despojos pétreos, especies de jarros redondeados por el trabajo de las olas y dispuestos en líneas sucesivas, de lo que me hizo deducir que el mar debió en otro tiempo ocupar aquel espacio. Sobre las rocas esparcidas y actualmente situadas fuera de su alcance había dejado las olas señales evidentes de su paso. Esto podía explicar hasta cierto punto la existencia de aquel océano a 40 leguas debajo de la superficie del globo, pero, en mi opinión, aquella masa de agua debía perderse poco a poco en las entrañas de la tierra y provenía evidentemente de las aguas del océano que se abrieron paso hasta allí a través de alguna fenda. Sin embargo, era preciso admitir que esta fenda estaba en la actualidad taponada, porque de lo contrario toda aquella inmensa caverna se habría llenado en un plazo muy corto. Tal vez esta misma agua, habiendo tenido que luchar contra los fuegos subterráneos, se había evaporado en parte, y esta era la explicación de aquellas nubes suspendidas sobre nuestras cabezas y de la producción de la electricidad que creaba tan violentas tempestades en el interior del macizo terrestre. Bueno, amigos, lo vamos a dejar aquí en el capítulo, les digo, 37, y seguimos en este mismo capítulo en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí. Como les digo siempre, Viaja al centro de la Tierra de Julio Verne, en la página Wikisource de dominio público. Muchos besitos, cuídense y hasta el próximo vídeo.